Paso a vosotros, amados hermanos, de este bello grupo edificados en la palabra. Les saluda su hermana Juanita Chávez de México. Continuando con los estudios de Primera de Juan, las epístolas de las pruebas, primera semana. Subtema: la prueba de que uno realmente conoce a Dios, 7 pruebas. Tema: prueba 2, amar al prójimo. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a hacer una oración. Bendito Creador, Rey del Universo, gracias le damos, Padre bendito, porque usted permite, Padre, este día que reflexionemos acerca de su palabra, Padre bendito. Gracias le doy por los administradores de este grupo edificados en la palabra, que cada día se esmeran, Padre bendito, por compartir las actividades, Padre, de los temas. Gracias, Padre bendito, por la vida de cada uno de ellos, Padre celestial. Usted siga dándoles esa sabiduría, ese amor a la obra, Padre, a ese ministerio tan hermoso, Padre bendito, que usted nos permite ser parte de este grupo. Gracias, porque usted permite también que en este día yo sea parte de los expositores y me permite, Padre, tomar el tiempo para escudriñar su palabra, para dar a conocer esos temas tan importantes que en ese tiempo el mundo carece de ese amor, de esa misericordia, de esa bondad, Padre. Y por medio de esas plataformas, todas aquellas personas que escuchen su palabra, sea su vida restaurada, que su palabra, Padre, abra esos corazones que necesitan de ese amor, que necesitan de ese conocimiento de usted, Padre celestial. Que usted sea con todas las personas que escuchan por medio de esas plataformas, por medio de Facebook, de esas redes, Padres sociales, que usted permite que su palabra sea escuchada por estos medios. Padre bendito, agradeciendo su infinito amor, bondad y misericordia, le suplico que usted me dé, Padre, sabiduría para poder hablar de su palabra. Así también, Padre, agradezco por todas las bendiciones recibidas que usted nos da hasta estos momentos. Gracias, Padre, por su inmenso amor y bondad. En el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Iniciamos con la lectura de este tema que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versos 7 al 11. Vamos a dar lectura para continuar con el desarrollo de este tema. Dice así, Primera de Juan, capítulo 2, versos 7 al 11. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. Iniciamos con el desarrollo de este estudio. No importa lo que podamos decir, ni cuán fuerte lo digamos. No conocemos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Dios es amor, por lo tanto, cualquiera que diga conocer a Dios debe y está obligado a amar a su hermano. Así es. La prueba, el mandamiento supremo, versos 7 y 8, que ya leímos, y nos está mencionando, ¿verdad?, que este es un mandamiento que ya estaba escrito. Este mandamiento no es nuevo. Este mandamiento ya estaba escrito en el Antiguo Testamento y lo podemos ver en Levítico, capítulo 19,
verso 18. Aquí podemos corroborar que este mandamiento ya estaba escrito. Levítico 19, capítulo 19, verso 18 dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Este mandamiento ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, lo dice claramente. Ahora también en el Nuevo Testamento está escrito nuevamente, ¿verdad? Es un mandamiento que nos está recordando el amor de nuestro Dios hacia la humanidad, porque el distintivo es el amor. El distintivo para todo creyente, para todo aquel que cree, para todo aquel que ha restaurado su vida por medio de la palabra de nuestro Dios, es ese distintivo el amor. Y lo podemos ver también que si nosotros decimos amar a Dios, pero no amamos a nuestro prójimo, entonces no estamos pasando esa prueba, porque el mandamiento supremo es el amor. Y el ejemplo más claro lo tenemos con nuestro Maestro. Cuando vino a la tierra, Él no vino a hacer acepción de personas. Él nos vino a enseñar y nos vino a dar prueba de ese amor, de esa bondad que Él tenía para con todo aquel que le seguía, para con todo aquel que le escuchaba, para todo aquel que se dejaba enseñar por nuestro Dios, porque así, por nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Porque podemos ver también lo que dice la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Podemos ver lo que dice la palabra de nuestro Dios, que toda Escritura es inspirada. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Por medio de la palabra nosotros aprendemos, por medio de la palabra nosotros hemos sido corregidos, hemos sido instruidos en justicia. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios? Que si nosotros decimos amar a nuestro Dios, también estamos obligados, porque es un mandamiento, amar a nuestros hermanos, amar a todo aquel que está a nuestro alrededor, porque ejemplo nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano, si aborrecemos a nuestro hermano, si le hacemos daño a nuestro hermano. Entonces, en este tiempo vemos cómo la humanidad está llena de odio, de rencor, está llena de puros pensamientos negativos hacia la misma sociedad, hacia todas las personas quizá que les rodean. Pero nosotros ya hemos sido restaurados. Entonces debemos de quitar todos esos pensamientos negativos de nuestra mente y de nuestro corazón, porque nosotros hemos sido llamados para amar, así como nuestro Salvador nos ha amado. Debemos amarnos primeramente a nosotros mismos. Debemos de sentir ese amor en nosotros, en nuestro corazón, que ya ha sido restaurado, que ya ha sido sanado, para poder también amar al que nos rodea, porque no podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso sí sería imposible. Precisamente por eso la Escritura nos menciona, y este tema es de que nosotros debemos de reflexionar cómo estamos llevando nuestra vida, cómo es nuestra conducta hacia nuestro hermano. ¿Hemos realmente guardado o hemos entendido el mandamiento supremo que es el amor? Si lo hemos entendido, lo vamos a demostrar con nuestra conducta. Lo vamos a demostrar con nuestros hechos, con nuestras obras, porque aquí no debemos de hacer ninguna acepción de personas. Así las personas
se porten mal con nosotros, nos hagan algún daño, nos hagan algún mal, nosotros no debemos de odiarlos, no debemos de hacerles daño, de hacerles mal, no debemos de pagarle con la misma moneda, como la ley del talión en la antigüedad también, que decía ojo por ojo y diente por diente. Entonces, nosotros ya en este tiempo no vamos a aplicar esa ley, sino vamos a aplicar la ley del amor, de la bondad, de la misericordia, porque vemos que el maestro, él, cuando vino a la tierra a ejercer su ministerio, él estuvo rodeado de pecadores, de gente pecadora, y sin en cambio él no los hizo a un lado. Él mostró ese amor a aquella gente pecadora, aunque lo criticaban, aunque decían que él comía con pecadores. Entonces vemos aquí ese amor, esa misericordia. A él no le interesó lo que la gente decía o cómo lo criticaban. A él no le interesó eso. Él amó a las personas. ¿Y cómo podemos comprobar que las amó? Pues las amó porque el Evangelio alcanzó a todos aquellos que abrieron su corazón. Ese amor llegó más allá. Él sanó a aquellas personas que necesitaban de esa salud física y de esa salud espiritual. Él también tuvo un encuentro con esa mujer samaritana. Él sanó a los leprosos. Entonces vemos que ese amor lo mostró. Entonces es un ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Si tenemos la mente de Cristo, tenemos también nosotros ahora que ejercer también ese amor para con todo aquel que nos rodea. No debemos de ser ahora, nosotros no debemos de ser tinieblas, porque ya tenemos ese conocimiento. Ahora debemos de ser esa luz que debe de alumbrar a toda aquella gente que lo necesita, a todas esas personas que necesitan de ese amor, que necesitan de esa ayuda, que nosotros no debemos de ahora decir, pues es que si él me hizo algún mal, ahora yo también. No, nosotros no debemos ya de tener ese pensamiento, aunque a veces tristemente lo vemos, que las reacciones de las personas, que el pensamiento de las personas, quizá a veces, aún en los mismos creyentes, hay ese rencor en su corazón, pero precisamente por eso nuestro Dios nos está hablando cada día, por medio de su palabra, nos da este estudio tan hermoso que nos está invitando a que nosotros quitemos de nuestra mente y de nuestro corazón ese rencor, esa ira, esas contiendas que pudiera separarnos del amor de Dios. O más bien que si tenemos eso en nuestra mente y en nuestro corazón, estos sentimientos que ya no debemos de permitir que vivan en nuestro corazón, porque de lo contrario, pues estamos dejando que nuestra mente y nuestro corazón sean gobernados por esos pensamientos que no deben de estar y que a nosotros pues nos hacen daño. ¿Por qué nos hacen daño? Nos alejan de nuestro Dios, nos alejan de nuestro Dios. No vamos a tener esa comunión, no vamos a tener esa comunión con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque estos sentimientos malos, estos sentimientos que ya no deben de estar en nosotros, nos alejan de nuestro Dios y nos enferman espiritualmente. Vamos muriendo cada día en lugar de tener esa fe, esa seguridad, esa armonía con nuestro Dios. Nos separan. Entonces nosotros debemos de ser esas personas, debemos de demostrar, debemos de dar ese ejemplo, debemos de que las personas vean en nosotros que somos luz, que la palabra de Dios nos ha restaurado, nos ha transformado,
ha quitado de nuestro corazón esa ira, esa contienda, y ahora el amor de nuestro Dios vive en nosotros. Dice esta parte: el hombre que profesa a Dios, pero aborrece a su hermano. Entonces no podemos estar en esa balanza, no podemos estar en que si amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano, no. O es blanco o es negro. No podemos estar en medio. La palabra de nuestro Dios también dice que no debemos de estar en la tibieza. O somos fríos o somos calientes. No debemos de estar en la tibieza. Debemos demostrar ese amor que Dios vino a enseñarnos. El hombre obediente ama a su hermano. Y aquí ya lo podemos ver también en el verso 10. Y así es. Si somos obedientes, vamos a amar a nuestros hermanos. Los vamos a amar y los vamos a aceptar con esos errores, con esas cualidades, porque como seres humanos no somos aún perfectos, no tenemos esa perfección, podemos cometer errores, pero aún así tenemos que demostrar ese amor a nuestros hermanos, a toda aquella gente que nos rodea, que debemos de siempre pensar en hacer bien, porque como personas obedientes debemos de amar, no debemos de aborrecer. No podemos estar pensando en que amo a Dios pero aborrezco a mi hermano. Eso no puede ser. Que aunque a veces como seres humanos, ¿verdad?, tenemos ese sentimiento negativo en nuestros corazones, debemos de desecharlos. Por eso aún, ¿verdad?, tenemos esa oportunidad que la palabra de nuestro Dios nos está invitando a que seamos obedientes, a que amemos a nuestros hermanos, porque también amando a nuestros hermanos, en eso conocemos que somos parte del pueblo de Dios. Vamos a ver lo que dice en el capítulo de Lucas, capítulo 10. Vamos a ver primero lo que dice Efesios 4, 31 y 32. Dice así, Efesios 4, 31 y 32. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es una invitación que nos hace la palabra de Dios, que quitemos de nosotros toda ira, todo enojo, toda malicia, que no debemos de tener ya estos sentimientos en nuestro corazón, en nuestra mente. Por eso al principio leía lo que dice 2 de Timoteo 3:16, porque la palabra de Dios nos instruye, nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos está instruyendo para que siempre actuemos con justicia. También el verso 17 de 2 de Timoteo 3, capítulo 3, verso 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de nuestro Dios nos da esa oportunidad, nos está enseñando, nos está instruyendo. Si nosotros llegáramos a tener esos sentimientos negativos como la ira, como la maledicencia, la malicia, todos estos sentimientos que nos apartan de nuestro Dios, que lo quitemos. Nos está corrigiendo, nos está instruyendo, nos está preparando para toda buena obra.
Y la palabra de nuestro Dios es maravillosa, porque sin duda alguna nos está instruyendo para que seamos personas preparadas para toda buena obra, lejos de hacer mal a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestra hermana. Debemos de hacerle bien, debemos de siempre actuar y siempre debemos de hacer buenas obras. En eso demostramos que tenemos el amor de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Maestro está en nuestro corazón si actuamos así. Entonces, ahí nos damos cuenta si pasamos estas pruebas. Si pasamos estas pruebas, dice aquí en esa parte, el hombre obediente ama a su hermano. Y en el número 4 dice, el hombre amargado y odioso. ¿Qué es lo que provoca ese hombre amargado y odioso? Pues precisamente lo que acabamos de leer, que en su corazón haya esto, ira, enojo, gritería, inconformidad, siempre está en desacuerdo, siempre lleva la contra. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Debemos de tener mucho cuidado con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de comportarnos. Debemos de pensar siempre que nosotros fuimos llamados para amar. Primero es amarnos a nosotros mismos. En esto nos damos cuenta que tenemos el amor de Dios en nosotros. Dejar que nuestra vida sea transformada y restaurada por nuestro Dios para amar como Dios ama. Si tenemos una vida transformada, esto es lo que va a haber en nuestra vida, en nuestra forma de ser, porque el amar no es una opción, el amar es un mandamiento. Ya que fuimos creados para amar y ser amados, para vivir en armonía, para disfrutar en compañía, para poder disfrutar dentro de la sociedad donde nos movemos, con quién compartimos, con quién convivimos. Entonces, si hemos sido llamados para amar, ser amados, pues debemos de aplicarlo a nuestra vida. Porque si nosotros no amamos, entonces no tenemos ese distintivo, no tenemos ese amor, no podemos decir que somos parte del pueblo de Dios porque no tenemos ese amor. Es lo que nos debe de distinguir. No podemos dar lo que no tenemos. Debemos de tener mucho cuidado para poder para poder amar a los que nos rodean, como Jesús amó a toda la gente que le seguía, a toda esa gente que caminó con él, y él suplió sus necesidades. Los judíos pensaban que el amor solo era para ellos, que eran exclusivos, pero aquí vemos que no, aquí vemos que no era solamente para ellos, era para todo aquel que creyera en nuestro Señor Jesucristo, para todo aquel que abriera su corazón y se dejara ser restaurado, para que él también tuviera esa oportunidad. Entonces, así también ahora nosotros debemos de quitar todo lo que nos estorba para poder ser luz y no tinieblas, para poder pasar esas pruebas, y ser parte de ese amor, de esa misericordia, de esa bondad que tuvo nuestro Señor Jesucristo para todos aquellos que le seguían, y ahora que también nosotros podemos formar también parte de ese grupo de personas. Dice, la prueba, el mandamiento supremo, el amor. Es un antiguo mandamiento, ya estaba en las Escrituras, ya lo leímos. Es un nuevo mandamiento que está en Cristo y en sus discípulos. Ahora se hizo conocido por la luz de la verdad que ilumina y quita la oscuridad.
El hombre que profesa a Dios, pero odia a su hermano, no puede ser eso. No puede ser. O sea, no lo podemos nosotros tener en nuestro corazón, ese sentimiento de que nosotros odiemos a nuestro hermano, porque entonces no estamos llevando a cabo lo que la palabra de Dios dice. Como personas obedientes, debemos de amar a todo aquel que nos rodea. Porque no debemos de ser como ese hombre amargado y odioso. Está en la oscuridad, camina en la oscuridad, no tiene dirección, no sabe por dónde camina, porque todos esos sentimientos malos lo están cegando, lo están enfermando. Entonces, todo eso le impide a que tenga una vida llena de bendiciones, una vida llena de amor. Si en nuestro corazón hubiera todos esos pensamientos negativos, entonces estamos enfermos. No hemos dejado que Dios restaure nuestra vida y entonces no podemos dar lo que no tenemos. Jesucristo ha mostrado que no podemos maltratar a la gente sin importar lo que haya hecho, que debemos amar a las personas sin importar quiénes sean. Entonces es un reto y es algo que quizá a veces no es tan fácil. Quizá no es tan fácil porque caminando dentro de este plan maravilloso de Dios, que somos parte de ese plan maravilloso de salvación de nuestro Dios, hemos quizá tenido muchas experiencias, quizá a veces no hay unas que no son tan agradables, pero eso no nos debe de detener a nosotros. Precisamente por eso todavía nuestro Dios nos está hablando por medio de su palabra, nos está diciendo, nos está enseñando que nosotros debemos de estar preparados para toda buena obra, que nosotros debemos de actuar así como ese hombre, como ese samaritano que ayudó a aquel que fue asaltado, fue golpeado, y que vemos que el único que tuvo en su corazón ayudarle fue ese samaritano que pasó y que pudo ayudarle. El sacerdote no hizo nada, no pudo ayudarlo, pero vemos aquí que el samaritano, quizá él abrió su corazón y ayudó a ese hombre que necesitaba, que lo llevó a un lugar, que lo curó, que pagó donde pudiera ser hospedado. Y vemos aquí en esta historia de este hombre que tuvo a bien ayudar al que necesitaba. Así nosotros también tenemos ese ejemplo de que debemos de ayudar al que necesita, aún lo consideremos así como que nuestro enemigo. Si algo nos hace, si algo la gente nos daña, pues no debemos de actuar también nosotros con ese rencor, con ese coraje, sino que debemos de actuar con amor. La palabra de nuestro Dios es tan clara, que solamente lo único que nosotros tenemos que hacer es abrir nuestro corazón y escuchar la palabra de nuestro Dios que nos está guiando y que nos está enseñando. Solamente en esto conoceremos que somos sus discípulos. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces, si nosotros demostramos o si nosotros mostramos ese amor a todo aquel que nos rodea, vamos a conocer que somos verdaderamente sus discípulos. Pero si
decimos que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano, entonces no estamos pasando la prueba, no estamos pasando esa prueba, no estamos dejando que Dios obre en nuestra vida, no estamos estamos más bien dejando esa instrucción de lado y no estamos haciendo caso a ella. Entonces, dice la palabra de nuestro Dios también, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. También lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 12. Y seguimos leyendo en Romanos 12:9, dice, el amor se hace sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Entonces que debemos de tener ese amor sincero, ese amor que no sea fingido, porque pudiera ser que a veces quizá querramos fingir que amamos y no es ese amor verdadero, porque podemos notar que como seres humanos podemos fallar, pero nuestro Dios no. El amor, el único amor que es eterno, es el amor del Padre a través de su Hijo amado Cristo Jesús. Ese amor es eterno, es el único amor eterno. Entonces nosotros debemos de seguir ese ejemplo, debemos de amar a todas las personas que están a nuestro alrededor y hacer bien a todo aquel que necesite. Que nosotros crezcamos en amor, que amemos y demostremos que somos luz y no tinieblas, que pasemos esa prueba, porque el título de este tema es Amar al prójimo. Es una prueba que en donde nosotros nos vamos a dar cuenta si verdaderamente somos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Si de verdad amamos cuando abrimos nuestro corazón y dejamos que el amor de Dios esté en él y así también podamos manifestarlo. Porque si no tenemos ese amor, no podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Entonces nosotros debemos de dejar que la palabra de nuestro Dios purifique nuestros corazones, sea nuestro distintivo. Dice en Primera de Pedro capítulo 1 verso 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. De corazón puro. No solamente que sea un amor fingido, debe de ser un amor verdadero, porque solamente el que tenga ese distintivo de amor, esa pureza, puede amar al prójimo. Aún así, quizá a veces decimos, es que no se lo merece, es que ¿por qué esto? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo lo otro? No se lo merece. O sea, nosotros no somos quien para juzgar. Nosotros no somos quien para juzgar. A veces quizás sentimos esa tristeza en nuestros corazones cuando vemos esas actitudes de las personas, quizás hacia nosotros haciéndonos algún daño o haciéndonos algún mal. Entonces, o sus actitudes negativas de soberbia, de prepotencia, de orgullo, de vanidad, pero eso a nosotros nos debe de servir como ejemplo, que no debemos de ser así, que debemos de quitar esos sentimientos, porque vemos que todos esos sentimientos malos lastiman. Si nosotros ya hemos pasado por esas situaciones, que hemos sentido esa prepotencia, ese orgullo de las personas hacia nosotros y nos hemos sentido mal y nos hemos sentido lastimados, pues no debemos de permitir que esos sentimientos que dañan nuestra vida espiritual estén en nosotros, sino que nosotros seamos diferentes, que realmente amemos a nuestro Dios sin fingimiento y así también podemos amar
a nuestros hermanos. No debemos de permitir que el odio entre en nuestro corazón. Al contrario, debemos de amar porque a veces nos ha pasado que quizá nos toca llorar porque vemos las injusticias, nos toca sentirnos mal, pero debemos de sentir ese amor en nuestras vidas. Debemos de, con amor, corregir a las personas, porque también no podemos dejar que si están haciendo un mal o si están cometiendo un error, no los podemos dejar que sigan así. Podemos también hablarles con amor y decir, hermano o hermana, no tengas esas acciones o no te conduzcas así con las demás personas, las lastimas. Entonces, con amor podemos decirles, porque la palabra de nuestro Dios nos corrige y de esa manera pues también nosotros podemos decir, porque pudiera decir alguien, en alguna ocasión escuché que alguien dijo, es que yo no puedo decirles nada, yo no puedo corregirlos, yo no, o sea, lo podemos hacer con amor, lo podemos hacer con amor, no reclamando, no reprochando, sino podemos con la palabra de nuestro Dios, porque leímos en 2 de Timoteo 3:16 y 17, ¿verdad? Que nuestro Dios nos corrige por medio de su palabra, nos instruye, nos redarguye. Y yo al estar estudiando este tema, al estarlo desarrollando, estarlo reflexionando, si realmente necesitamos ser renovados, restaurados, dejarnos llevar por la palabra de nuestro Dios. Necesitamos ser restaurados en el amor de nuestro Dios, sentir ese amor verdaderamente, sentir ese amor. Yo le comentaba a un hermano que es encargado del ministerio de alabanza, le decía, necesitamos ese amor de nuestro Dios que esté vivo en nuestros corazones, que esté vivo en cada uno de nosotros. Necesitamos doblar esfuerzos, necesitamos que la palabra de nuestro Dios esté en nuestros corazones, porque si vemos a nuestro alrededor, el hombre común, la gente común que no conoce y que a veces no quieren dejarse guiar por la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque prefieren vivir en sus deleites, en sus placeres, prefieren vivir en su mundo. No quieren que la palabra de Dios les restaure y que vivan verdaderamente ese amor verdadero que nos identifique a nosotros y que ese sea nuestro lema, el amor de Dios en nuestras vidas, que tengamos la mente de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, que tengamos la mente de Él, pero para ello necesitamos dejar que la palabra de nuestro Dios viva en nosotros, nos restaure, nos guíe cada día, porque ese es el fin. Ese es el propósito de estos estudios que nuestros hermanos se esmeran cada día por organizar, por compartir la palabra de nuestro Dios, la voz de nuestro Dios a través de estos temas, a través de escudriñar su palabra. Y yo pido a nuestro Dios que Él nos muestre el camino a seguir
y nos dé un corazón de carne, no un corazón de piedra, un corazón de carne que sienta, que sea sensible a las necesidades de los demás y que podamos sobrellevar a todo aquel que está a nuestro alrededor, a nuestros hermanos, inclusive a nuestros hermanos en la fe, también para que podamos seguir guiados por ese amor, por esa misericordia, porque es lo que nos ha mostrado nuestro Señor Jesucristo, que no podemos maltratar a la gente no podemos maltratar a la gente, aún así sus actitudes sean negativas, no podemos maltratarlas, que debemos de amar a las personas sin importar quiénes sean. Esa es la palabra de nuestro Dios que nos hace reflexionar en este día. Que Dios les bendiga, amados hermanos de este bello grupo, y a todas las personas que nos escuchan por medio de estas plataformas, que la palabra de Dios llegue a sus corazones y restaure sus vidas. Que Dios les bendiga, amados hermanos, paz a vosotros.